Este compacto de noticias está encabezada por una que tiene muchísima importancia, pero pasó bastante desapercibida en los medios mundiales, dado que estaba todo el estruendo de Davos. En ese foro económico, en esa reunión anual, Donald Trump se apoderó del escenario y tocó temas que luego vamos a explicar aquí, como el caso de Groenlandia y también el de la Junta de Paz, que fue inaugurada con una firma formal en la que participó el presidente argentino Javier Milei. ¿Qué dice Wall Street Journal? Que este año 2026 será el año donde Estados Unidos liberará a Cuba de la dictadura más antigua del continente. 67 años de sumisión del pueblo cubano a la dictadura de Fidel Castro, Raúl Castro y su muñeco, el muñeco actual de Raúl Castro, Díaz-Canel. Las fuentes de Wall Street Journal marcan solamente que está en marcha el camino de la liberación de Cuba de sus dictadores. Mis fuentes van un poco más allá y dicen que esto va a ocurrir antes del 3 de noviembre, es decir, antes de las elecciones parlamentarias de medio término, que van a cambiar totalmente la sala de representantes, lo que llamamos en muchos países como Argentina Cámara de Diputados, y que va además a cambiar un tercio del Senado de los Estados Unidos, pero con más 2 senadores que tienen que elegirse: el que reemplace a Marco Rubio de Florida y el de Ohio, que reemplace a Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, es una elección de tremenda importancia y la libertad del pueblo cubano podría hacer una diferencia, además de lo ya ocurrido con Venezuela, aunque es un camino que, como hemos dicho, tiene aún un largo tránsito, No alcanza con que no esté más Maduro. Ahí está la cría de Maduro, La empleada del mes, como la llamo yo, Adelcy Rodríguez. No se han liberado todos los presos políticos, se han liberado muy pocos, que es otra promesa de la empleada del mes a Donald Trump y a Marco Rubio y al jefe de la CIA con el que estuvo reunida. Tampoco ha empezado el cambio de mandos militares para sacar a aquellos vinculados al narcotráfico. Pero este procedimiento exitoso de la liberación de Venezuela, aunque sea aún en parte, y de la extracción del narcodictador Nicolás Maduro, que hoy está siendo juzgado y pasa sus días en un calabozo de una cárcel norteamericana con un juez independiente, lo que no le dio a sus víctimas, que aún están en las mazmorras de Venezuela. Muchos murieron, ninguno tuvo defensores, ninguno tuvo un juez justo ni un juicio. Así que Maduro y Diosdado, que seguramente está esperando que se lo lleven. Algunos dicen que Diosdado duerme de día para poder estar de noche como un vampiro, esperando si vienen a buscarlo o no. Pero vuelvo a Cuba, pero tiene mucha relación con lo que pasó en Venezuela, porque lo que pasó en Venezuela le dio a Trump y a Marco Rubio la certeza de que es mucho más fácil hacer lo mismo en Cuba, y que el impacto doble de Cuba y Venezuela en las elecciones parlamentarias del 3 de noviembre en los Estados Unidos puede ser realmente fundamental. Mis fuentes me dicen que ya tienen su Delcy, que no sería una mujer, sería un hombre, un empresario que haría la transición dentro de Cuba, y que lo que se está discutiendo es qué pasa con el dictador y su cría, qué pasa con el hermanito de Fidel Castro, esa otra basura que también ha torturado al continente y del que salieron tantas traiciones a la libertad y a la democracia en nuestras patrias. Él y su cría terminarán presos o podrán exilarse en Moscú. Esto es en realidad
lo que falta por definir. Pero en la cabeza de Trump y de Marco Rubio, la libertad de Cuba está mucho más cercana de la que muchos creen. Para ellos tendría que ser antes del 3 de noviembre de este año. Voy a la Junta de Paz, este organismo creado por Donald Trump a partir de una resolución de las Naciones Unidas. En noviembre del año pasado, el gobierno norteamericano llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución que fue aprobado, que no fue vetado ni por China ni por Rusia, ya lo he explicado, y que habilita una fuerza multinacional que durante 10 años administre Gaza y encuentre una salida a ese enclave, garantice las fronteras de Israel y de Egipto y cree una policía palestina no contaminada por el terrorismo. Pero Donald Trump ha dado un paso más y a partir de esa resolución ha empezado a construir una especie de Naciones Unidas paralela. Mientras él retira a Estados Unidos como financiador de más de 60 organismos dependientes de Naciones Unidas, empieza esta creación en la que, como decía al comienzo de este informe, participó el presidente argentino Javier Milei, sentado a la derecha de Donald Trump, en la firma del documento liminar que crea esta organización, que tiene como objetivo no solamente la paz, sino también la organización de un proceso donde quede vacante un gobierno. Es Gaza, pero también puede ser Venezuela y pronto puede ser Cuba. Es una estructura que hay que seguirla como todo aquello que Donald Trump está tirando. Lleva apenas, acaba de festejar un año de gobierno, ha dado vuelta al mundo y hay un tercer tema que no podemos dejar de tocar porque fue clave en Davos, que es Groenlandia. Groenlandia es para los Estados Unidos, no porque lo diga Trump, sino porque el Pentágono hace mucho tiempo que lo plantea como una realidad que tiene que ser estudiada, que en el Ártico hay un crecimiento exponencial del poder ruso y del poder chino montado en el poder ruso, y que eso está demasiado cerca de los Estados Unidos y afecta a su seguridad nacional. Entonces Donald Trump, a partir de esos documentos, insiste con una Groenlandia en manos de Estados Unidos, y pareciera que Rutte, quien conduce la OTAN, lo ha convencido de que el camino es un acuerdo y no una imposición. Por eso en el discurso en Davos, Donald Trump descartó la acción militar. Yo diría que la descartó por ahora. Es decir, que la descartó porque cree que hay un camino de negociación que Rutte le marcó y que también han influido en él otros líderes europeos que respeta, como la italiana o el húngaro. Está claro que Donald Trump tiene profundas diferencias con los otros líderes más conocidos de Europa, con Starmer, el británico, ni hablar con el desastroso presidente español Pedro Sánchez. Obviamente también tiene muchas diferencias con el alemán Merz y con Macron, el francés, al que de vez en cuando le tira, como hizo en Davos, algún palito. Él considera que estos líderes no entienden la crisis profunda que es la lucha por la civilización frente al islamismo. Los considera débiles, los considera distraídos, los considera corruptos. El análisis de lo que ha crecido cada vez que Macron dice que hay que hacer una Europa nuclear, las acciones de las empresas que fabrican armas, fundamentalmente francesas y británicas, parece darle la razón al presidente de los Estados Unidos. Europa está metida en un berenjenal, en una crisis interna realmente increíble, en idas y vueltas que hacen que uno mire a Bruselas no con el viejo respeto de esa Unión Europea que todos queríamos en nuestro continente imitar, sino con una mirada sardónica, porque un día firman en Paraguay
el acuerdo con el Mercosur y al poco tiempo en el Consejo de Europa empiezan las contradicciones, las peleas, porque obviamente salen muchos productores agropecuarios a protestar en Francia, en Bélgica, y ahora todo va a ir a la justicia europea. En fin, este es el informe que quería darles hoy, en este día donde apareció la luz de la libertad iluminando el futuro de Cuba. Hasta la próxima.